Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Mucho Flow, el podcast de Florida Universitaria, donde hablamos de aquellas cosas que no siempre aparecen en un aula, ni tenemos en un temario o en una clase, pero que son importantes a la hora de salir al mundo real. En el caso de hoy, pues bueno, vamos a seguir conociendo diferentes historias, experiencias y aprendizajes que son fundamentales y que nos ayudan a cambiar el mundo. Y de cambiar el mundo vamos a hablar hoy, pero desde el ámbito de la educación, porque desde las aulas es desde donde se empieza a diseñar esa transformación social, esa sociedad se empieza a construir a partir, pues bueno, de la educación de los y las más pequeñas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar en específico del grado en educación primaria que tenemos en Florida Universitaria y lo vamos a hacer desde la mirada docente. Contamos con una de sus profesoras, Andrea Márquez, que, bueno, pues nos ha hecho el favor de venir hoy a Con Mucho Flow, pues para contarnos un poco cómo se educan a los futuros educadores, que es muy importante, y también pues cómo se trabajan aspectos fundamentales como es la inclusión desde las aulas y pues bueno, qué retos nos enfrentamos en la educación del mañana. Andrea, muchísimas gracias por venir. Gracias, encantada. Bueno, primero de todo, nos gustaría que nos contaras quién es Andrea, para contextualizar un poco quién es Andrea y desde cuándo empezaste a formar a los futuros y futuras profesoras. Pues la verdad es que la formación como tal, desde hace muy poquito, Florida Universitaria me ha dado la oportunidad y le estoy enteramente agradecida, la verdad, lo digo aquí públicamente. Y previamente he estado en proyectos de educación como monitora y también pues como alguna experiencia de profesora, pero no profesora universitaria. Siempre he estado relacionado pues con todo el ámbito de lo social, en proyectos pues de investigación también, asociaciones y todo esto, y de investigación también. Así que, pues la oportunidad de ser docente es algo que siempre ha sido como algo muy natural en mí, que ha surgido así de la nada, en situaciones concretas, con compañeras de trabajo y demás, y verlo después materializado pues en la profesión, pues está súper chulo, la verdad. Ujú. ¿Cómo es formar a los futuros y futuras profesoras? Porque eres profesora de profesores. Exacto. Pues yo creo que la parte más bonita es la parte de la sensibilidad y conectar con todas las emociones del futuro alumnado, porque al final es el futuro profesorado del mañana, que tiene que estar con esas inquietudes, con esas sensibilidades que les impulse para generar nuevos conocimientos, aprendizajes y todo esto. Y es lo más bonito, lo que más me conecta, la verdad. ¿En qué punto se crees que empieza el alumnado, en este caso de educación primaria, ¿no? Cuando decide iniciar esta formación, cuando decide que su camino pues, va a ir un poco por la vocación docente? ¿En qué punto crees que se encuentran? Porque entiendo, ¿no?, que es muy diferente el iniciar la formación a ya ponerte frente a un aula. Exacto. Sí, yo creo que al final es un proceso que va poco a poco, se van viendo situaciones, pues también en el momento de la práctica docente, en primero pues tienen en el primer grado de tanto de infantil como de primaria, pues hacen unas prácticas, son cortitas, son 2 semanas, pero al final pues son las primeras sensaciones que están teniendo de contacto con los centros, con realidades muy diferentes, muy diversas. Y yo creo que eso está fenomenal porque lo necesita, no solo la parte teórica, sino también práctica y que les vaya acompañando en el proceso. Ujú. Desde un punto de vista más personal, porque bueno, entiendo que al final vosotras impartís desde vuestra propia experiencia, ¿no? Desde las experiencias que habéis tenido desde el aula. Desde que comenzaste este camino de la docencia, ¿cuál dirías que es el aprendizaje que más te ha marcado y que ha definido un poco tu manera de impartir clase? Pues yo creo que lo que más ha definido ha sido la parte de conectar sensibilidades y experiencias propias de las trayectorias que han tenido ellos en su trayectoria educativa. Al final es conectar y dialogar con ellos y que generar como un conocimiento, un saber en el aula que impulse, ¿no? Y que lleve toda la dinámica de la clase. Eso es al final con lo que me empapo y me voy nutriendo poco a poco en las clases. Ujú. ¿Y qué define a un buen docente de educación primaria? Un buen docente, pues yo creo que lo más importante es saber actuar en el momento de que surja cualquier problemática, porque lo que intento trasladarle también al alumnado es que existen muchísimos contextos, que no puedes controlarlo absolutamente todo y tienes que estar preparado, preparada para actuar en todo lo que venga, en el momento que sea.
Así que pues es un poco eso, que Ujú. estén preparados para saber actuar a todas las circunstancias y siempre mantener un diálogo constante con el alumnado para que se sienta escuchado, escuchada, comprendido, comprendida constantemente. Ujú. Es importante, como bien dices, llevar todos los contextos posibles, todas esas realidades al aula, intentar trabajarlas, aunque bueno, luego ellos se enfrentarán a ese mundo real, tendrán la oportunidad de liderar sus propias aulas y de enfrentarse, ¿no?, a estos contextos, pero ¿de qué manera les abrimos esa ventana o les permitimos conocer qué tipo de realidades se van a encontrar en las aulas? Pues realidades muy diversas y eso es algo que pues se necesita ir haciendo camino como docentes, que se trata de poner contextos reales en el aula. No solo hablar de conocimientos teóricos y demás, sino hablarles de realidades que están surgiendo, dinámicas entre el alumnado que son perjudiciales, que generan desigualdades, delitos de odio, etcétera, y ponerlos en el contexto del aula para saber cómo poder actuar de la mejor forma. Yo al final imparto sociología y es mi materia y esa es la labor que tengo. Antes has dicho una palabra que yo creo que es clave, que es bueno, pues educar también desde esa parte de la emoción, ¿no? De atender a las emociones, Sí. atender a las realidades, a las sensibilidades. ¿Qué papel juegan las emociones en el aprendizaje? Pues muchísimo, yo creo que es lo que impulsa y conecta con la curiosidad, con el saber, con todo ese mundo, todo ese imaginario, que al final es lo que te está llevando para seguir investigando, para que te surja pues la inquietud de aprender, que es lo que mueve. Sobre todo en una etapa tan fundamental como es primaria, donde tenemos muchas primeras experiencias, donde empezamos a relacionarnos, a, pues bueno, a formar un poco esas personalidades que ya se irán definiendo con mayor profundidad en el futuro, ¿no? Pero ahí es donde empiezas un poco Exacto, sacando la a vivir. personalidad, las nuevas Mm. conexiones entre los iguales y las iguales, y al final pues van creando ahí su persona, porque en las primeras etapas, pues eso, se van creando todas las personalidades Mm. y eso es súper importante. Y un maestro o maestra de primaria siempre es tu persona de referencia, ¿no? Una persona que te va a acompañar. Sí que es cierto que creo que hay otras etapas como es secundaria, ¿no? Donde generan un impacto muy importante, pero en primaria siempre es como la persona que te va a acompañar, la que te va a dar la mano y la que va a Empieza ya hacer como como ese grupo, y ¿no? también empieza como el momento más serio de, pues, más carga lectiva, etcétera. Así que también el perfil de profesorado también cambia mucho Ujú. en eso, y que les acompañen, pues, de la mejor forma. Y en ese caso, ¿cuáles dirías que son las competencias o las principales herramientas que debe tener un docente, una maestra o un maestro de primaria? Tener en cuenta que tu opinión no es la más válida, sino, pues eso, mantener un diálogo abierto, participativo con el alumnado que tienes y que se abra a opiniones diversas, a conocimientos diversos, abrirse a un conocimiento más diverso a nivel de culturas, que en eso pues tenemos una tarea constante a día de hoy, tal y como está el mundo. Y también les intento transmitir que se informen Mm. muchísimo sobre todo lo que está pasando, porque al final las realidades del alumnado son las realidades del contexto en el que estamos y en eso pues hay que estar bien informada, Ujú. informado. Bueno, en Florida Universitaria, además, contamos con un gran número de centros educativos con los que tenemos la oportunidad de colaborar. Tenemos esa ventaja de ser un grupo educativo que atiende diversas etapas de, pues bueno, de la formación de una persona, tanto de escuelas infantiles, Florida primaria, Florida secundaria. El contar con estos centros de referencia aporta al alumnado una oportunidad de conocer Eso. esos contextos reales. ¿De qué manera se fomenta esta práctica? ¿Qué tipo de proyectos les lanzamos al alumnado para que den respuesta a los retos a los que se enfrentan los centros educativos hoy en día? Cuéntanos un poco. En todos los cursos realizan unas prácticas. Al principio, pues en el primer grado, tanto de infantil como de primaria, son 2 semanas y ya después se va ampliando un poquito más hasta cuarto y también en el máster. Y es la experiencia más próxima que tienen con la realidad educativa. Se enfrentan a un montón de factores. También pues implica muchísimo las oportunidades que está dando el centro para que participen o no. Hay profesora también que les da más flexibilidad o no para poder
llevar una dinámica de clase, etcétera. Y en eso, pues al final es el momento en el que ellos están al 100% en el contexto real del aula. Para poder ejemplificarlo y que las personas que están con nosotros pues entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de proyectos interdisciplinares, qué tipo de propuestas educativas se les ofrece al alumnado para que puedan, exacto, comprender y aplicar soluciones a estos desafíos. Cuéntanos algún proyecto que habéis llevado entre manos este curso. Vale, pues por ejemplo, a ver, en mi asignatura sí que intento mantener un equilibrio entre teoría y práctica Ujú, para que las clases sean como muchísimo más dinámicas. Sí que es verdad que la Universidad de la Florida pues me da como muchísimas herramientas y también me da el espacio para poder hacer exactamente todo lo que quiero cuando se me ocurre, aunque sea de forma muy precipitada, pero siempre me da la oportunidad de cualquier espacio pues aprovecharlo. Les intento sacar muchísimo del aula para que estén en contacto con todo eso. Si no, las clases se hacen muy aburridas, el alumnado lo nota y es incluso también, pues eso que estaba diciendo del diálogo, necesitan sentirse escuchados y yo les intento escuchar y cuando ujú, me dicen es que llevo el día en plan con muchísimo agobio o muchísimos exámenes, pues nada, salimos del aula y damos la clase fuera y buscamos como otro espacio de Florida para hacerlo. Aunque sea una actividad, pues que estaba pensada dentro del aula, les llevo a la cafetería y aprovechamos el espacio. El espacio también hace que cambie absolutamente toda su realidad. Y yo creo que también, pues mostrándoles otras formas de aprender, ellos y ellas están viendo cómo pueden dar las clases de otra ujú, forma. Por ejemplo, hoy en clase, en estructura social y educación, después de la parte de teoría, que les estaba mostrando pues, conocimientos de socialización y todo eso, después les he planteado una dinámica, una cartografía, que es también una forma de investigar a través de la imagen y de las experiencias, una línea de la vida, mm, de la educación. Y tenían que representar en una línea de vivencias todas las emociones, tanto positivas como negativas, que han tenido en cada trayectoria educativa. Así pues están incorporando la parte de conceptos teóricos que he estado dando en clase y lo materializan en sus experiencias propias. Y ujú. conectan también con otro perfil de alumnado que pueden ver en un futuro. Así que, pues, no sé si te he respondido muy bien a la Sí, sí, o no. perfectamente. Sí, no, pero al final es muy importante que ellos utilicen su propia experiencia como alumnos y alumnas Sí. para más adelante, bueno, pues poder aplicar esas dinámicas que les van a ayudar a llevar al frente un aula. ¿Cuáles son las principales inquietudes que os hacen llegar los alumnos y las alumnas? Porque, bueno, hemos estado hablando en otros capítulos, ¿no? De esa parte de realización, ¿no? En el que ya a lo mejor has estado en un aula, has estado en algún contexto educativo, te estás empezando a dar cuenta de que en tu futuro vas a ser tú, ¿no? El que tiene que lidiar con esos pequeños problemas que surgen en el día a día. Entonces, no sé si os utilizan a vosotras un poco para transmitiros esos miedos y que les ayudéis un poco a guiarles, ¿no? En lo que va a ser su futuro profesional. Pues, como docentes, al final es eso, mantener muchísimo diálogo y cuando les estás escuchando, realmente qué es lo que necesitan, están viendo cuáles son las inquietudes que tienen, ¿no? Y qué desean hacer o que no desean hacer. Y eso, pues yo creo que al final ellos y ellas lo van incorporando como una labor más del docente que sea de escucha y de diálogo constante. Ujú. No como o sea, no un docente o una docente que está transmitiendo simples conocimientos, sino también, de qué forma los está mostrando y qué otras formas de escucha hay. Entonces Además, bueno, el trabajo en equipo, ya no solo en Florida, sino especialmente en la titulación de educación, es fundamental. No solo les ayudamos a, bueno, pues a trabajar con personas, a tener esa parte, esa mirada más humana, más social para emplearla con el alumnado, sino también a trabajar en equipo, ¿no? Entre docentes, a tener ese apoyo, a tener esa sensación de equipo, de comunidad educativa, ¿no? Que creo que esa enseñanza comunitaria entiendo que también es fundamental. exacto, sí. Intentamos tener muchísimo diálogo entre los docentes y las docentes sobre proyectos que, nos pueden interesar. Por ejemplo, el otro día estuve hace 2 semanas en un proyecto de Florida secundaria y como me interesaba transversal con la asignatura, el tema y todo,
hablé con una compañera de allí y la verdad es que fue súper guay. El alumnado pues también salió de las aulas y eso pues para ellos les encanta, necesitan salir, conectar con nuevas sensaciones y todo. Y al final pues fue muy bonito y recogimos pues eso, experiencias muy chulas. Era una exposición de fotografía sobre mujeres migrantes y lo llevamos después al aula y fue maravilloso, porque al final son nuevas sensaciones a través de una imagen, de memorias y es otra forma de aprender. Así que eso, intentamos estar muy conectados y conectadas con todo lo que está pasando en Florida, Mm. tanto Florida secundaria como universitaria y Bueno, como hemos dicho, tenemos esa gran ventaja, iba a decir pequeña, pero es una gran ventaja que es, bueno, contar con diferentes marcas educativas que abarcan muchas etapas en el aprendizaje de una persona. Nos gusta decir que educamos desde los 0 a los 100 años, y es que es así. Entonces, pues bueno, se crean estas simbiosis tan interesantes y que enriquecen sobre todo al proceso educativo del alumnado. Y hablando de competencias, ¿no? De hacia dónde nos encaminamos al futuro de la enseñanza. No sé si quizás es una pregunta muy amplia, pero ¿hacia dónde nos estamos encaminando y qué competencia esencial van a necesitar los docentes? Porque hoy en día tenemos que atender a tantas cosas, la digitalización, la equidad, inclusión, son como muchos contextos a los que tiene que atender a un docente. Entiendo que son contextos complejos, pero entiendo que ahora es el momento, ¿no? En el que se tienen que formar y tienen que aprender a dar respuesta, ¿no? a este futuro. En este sentido, ¿cuál es ese futuro al que nos encaminamos? a ver, sí que es verdad que es una pregunta muy amplia, pero voy a intentar Sí. responderla. Em, a ver, cada contexto del aula es completamente diferente. Hay un perfil de alumnado eh, que tiene diversas problemáticas, etcétera. Hay que saber escuchar y dialogar con el alumnado, intentar atender de la forma que se pueda conforme a las necesidades y problemas que tiene y a partir de ahí, pues ir reconducir la asignatura de la mejor forma, la materia. Y por medio de ese diálogo, pues pueden surgir pues todas las inquietudes conectadas con la materia que pueden entrar de una mejor forma, la verdad. Pero siempre hay que intentar entender cuál es el perfil del alumnado con el que estás, porque si Ujú, no entiendes ese contexto, difícilmente puedes dar la materia, pero cada perfil es completamente diferente y sobre todo también, pues, teniendo en cuenta todas estas problemáticas que me estabas comentando, pues, la digitalización, el ChatGPT, etcétera, todo este tipo de herramientas que también, pues, están perjudicando, bueno, influyendo, ujú, pero sí, perjudicando un poquito, pues, la labor docente. Y en eso, pues, tenemos que estar como muchísimo más atentas a tener en cuenta todos estos factores. ujú. Bueno, Y intento también trasladarlos, pues, en el aula, y hay que insistir también que es algo que hay que ir trabajando con ello, hay que trabajar con ello, sí, poco a bueno, poco. por ejemplo, en el caso, bueno, el caso más tecnológico que ahora se habla mucho, ¿no? De la inteligencia artificial, siempre está este debate, ¿no? De si hemos de excluirla o de alguna manera apropiárnosla para intentar, ¿no? Que se pueda integrar en los programas académicos y que se tenga un uso responsable, que al final, bueno, puede ser una herramienta muy buena de trabajo, pero siempre siendo consciente de lo que es y utilizándola para promover el crecimiento de los más pequeños en este caso. Pues Andrea, me gustaría que nos dijeras, tú que bueno, has tenido oportunidad de trabajar en otros centros, ¿de qué manera consideras que el grado en educación primaria de Florida Universitaria puede ser diferente a otras titulaciones? Vale, pues, como diferente yo te diría que, Florida sí que permite un contacto muy próximo con la experiencia educativa, con la realidad. Y a través, pues, también del el diálogo que permite con los grupos de discusión, estoy pensando como mi clase, pero en los trabajos en grupo, pues, permite también que haya esa conexión muy próxima con la realidad educativa. Eso sumado, pues, a las prácticas que también ofrece, pues, es muy positivo, la verdad.
Bueno, es el paraguas que nos ofrece el modelo educativo Cop-Learning es, bueno, pues este trabajo, como decías, conectado al mundo real, práctico, donde el alumnado es el protagonista desde el primer día. Y yo creo que, bueno, son modelos educativos que también, ¿no?, les enseñáis a intentar implementar en su futuro profesional para construir estos espacios educativos donde ellos puedan tener autonomía también y liderar su Sí. propio aprendizaje. ¿Cómo fue descubrir el método Cop-Learning? Ahora que has iniciado Claro, es esta... que es un cambio como brutal porque al final tú estás acostumbrada a estar en un entorno universitario con clases magistrales, pues dinámica muy cerrada entre el profesorado, entre el alumnado entre sí, y sí que es verdad que cambia muchísimo este modelo porque se permite pues salir del aula, pues se trabaja muchísimo más en equipo, es mucho más abierto Ujú. y permite pues dinámicas de aprendizaje pues muchísimo más positivas, la verdad. Pues Andrea, te vamos a hacer ya la última pregunta que se la hacemos a todos los invitados, bueno, y a las invitadas que han pasado por Con Mucho Flow. Y es interesante hacerlo desde el punto de vista docente, porque bueno, vosotros habéis sido alumnos y alumnas en vuestro momento, ahora tenéis la oportunidad de trabajar como docentes y de guiarles, ¿no?, en este camino universitario, pero ¿qué te hubiera gustado aprender cuando eras estudiante y nadie te contó? Pues me hubiese gustado aprender más sobre cómo resolver conflictos. En general, yo creo que al final es la labor, bueno, de todas las profesiones, pero principalmente como futuros docentes es lo más importante, ¿no? Saber resolver conflictos de la forma más rápida posible y más eficaz. Y, y entre ese paso, pues enseñar de la forma más positiva posible. Ujú, Informar, aprender en todo ese proceso. ujú. Bueno, yo creo que la Es resolución de la conflictos, mayor sí, dificultad, porque al final, pues, con todas las el- problemáticas que estabas sí. comentando, eh, transmitir conocimientos es importante, pero saber educar y enseñar, pues, también lo es. Ujú. Desde luego es una asignatura muy, muy Y es un importante. espacio importante dentro del aula, Ujú. bastante importante. Exacto. Y sobre todo, como decíamos al principio, que bueno, desde las aulas es desde donde principalmente se diseña el futuro, así que es importante tener a educadores y educadoras, exacto, con una mirada consciente, que sean también conscientes de la realidad de la que vivimos, hacia dónde nos encaminamos y sobre todo que puedan hacer ese acompañamiento tan importante. Así que, Andrea, muchísimas gracias por Gracias. descubrirnos un poquito del grado de educación primaria de Florida Universitaria. Enhorabuena por la labor que hacéis, por ese acompañamiento y por ese, bueno, por intentar tener la voluntad de abrir la mirada al futuro profesorado. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí finalizamos este nuevo capítulo de Con Mucho Flow. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, que también queremos que respondáis a la pregunta, ¿cuál es ese aprendizaje que nadie os contó en su momento, pero que habéis descubierto y os ha cambiado vuestra manera de ver el mundo? Queremos que lo dejéis en comentarios y que nos sigáis acompañando a través de Florida Universitaria para descubrir toda nuestra formación académica, pero sobre todo las historias que la acompañan, las personas que las protagonizan. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en un siguiente capítulo. Ya está. Hala.